¿Cómo están, amigas y amigos de A tu día le falta Pepe? Aquí yo estoy con mi tecito, de ahí les voy a contar de qué se trata. Y el día de hoy tendremos una genial conversación con alguien que ya es amigo de la casa. En su minuto lo entrevistamos en la Cámara de Diputados para hablar de los prisioneros y su faceta internacional. Y ahora vamos a hacer un ejercicio similar, pero al revés. ¿Cómo fue la faceta del grupo Virus en nuestro país? Y para ello estamos con el autor del libro, músico, colega Cristóbal González Lorca. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, muy bien. Pues, Ignacio, qué bacán tener contacto contigo después de tanto tiempo. He estado siguiendo todas tus publicaciones y trabajo reciente, realmente muy honrado y feliz de que nos encontremos. Sí, en eso viendo yo el Instagram me encontré con el lanzamiento de este trabajo que es súper interesante y que en un comienzo nos da cuenta que Virus quería para sí el clásico de Soda Stereo, Trátame Suavemente. Cuéntanos un poco esa historia. Ah, claro, bueno, una de las razones por las cuales para mí era importante homenajear a los Virus a través de este libro es por el hecho de que son una banda bastante precursora de su movimiento, ¿no? Ellos son de fines de los 70, a diferencia de muchas bandas del rock latino argentinas que son como del 82 para adelante. Los Soda, ponte tú, son del 82 y el álbum debut de ellos es del año 84. Ya en esa época Virus era una banda que ya tenía un cierto desarrollo, ya tenía producciones discográficas y por lo mismo el sello le encargó, digamos, a Federico Moura, cantante de Virus, hacer la producción del disco debut de Soda Stereo. Y efectivamente la canción existía de antes, es del músico Daniel Melero, y los Virus hablaron con Melero para ver si podían grabarla ellos, ¿no? Anteriormente la canción, y a Melero no estaba 100% convencido de la música de los Virus, lo respetaba y todo, pero no tenía tanta afinidad, y como que no les dio mucho la pasada, y los Virus desistieron de grabarla por lo mismo, pero a Moura, Federico siempre le pareció que la canción era muy buena y que era importante que esa canción tuviera más divulgación. Entonces, en este contexto de productor del primer disco de Soda, le propuso a Cerati grabarla y le dijo: habla tú con Melero, que tú eres más amigo de él, tienes más buena onda. Entonces, Cerati hizo la gestión y terminó siendo grabado por Soda Stereo, ¿no? La versión que conoció todo el mundo, que conocimos todos, la de Soda. Pero muy interesante pensar que esa canción pudo haber sido también de los Virus y que, bueno, finalmente si la llegamos a conocer en gran parte fue a través de, ¿cómo se llama? De esta idea, ¿no? De Federico de incorporarla en el disco de Soda Stereo. ¿Y cómo llega Virus a tu vida, Cristóbal? ¿Y cómo nacen las ganas de hacer este libro? Bueno, yo los escuché siendo niño, ¿no? A los Virus en los años 80, al igual que todo el rock latino, escuché muchas bandas cuando niño en esa época, ese movimiento que estaba explotando y que llegaba la gente joven. Mis hermanas que eran mayores que yo, que eran adolescentes, escuchaban y por ahí yo fui conociendo un poco Soda Stereo, Los Prisioneros, GIT, Virus, Aparato Raro, todo lo que sonaba, UPA, ¿no? Y encandilaba un poco como niño, ¿no? Con estas bandas que hacían rock en español, cada uno tenía su propia personalidad, ¿no? Y recuerdo de niño haberlo escuchado, me gustaban las canciones. Yo después viví varios años en Venezuela, 6 años y 2 años en España, volví en el 95. Y la verdad es que los perdí un poquito de radar porque otras bandas argentinas o chilenas tocaron en Venezuela a fines de los 80, principios de los 90, pero los Virus, bueno, Federico había fallecido y la banda no circuló, no sonó tanto en Venezuela, por lo menos. No sé que en México son muy populares. Y cuando llegué acá como que me reencontré con una banda que siguió sonando siempre, que era muy querida, canciones que siguieron sonando, y de a poco a través de una reescucha, de amigos, de proyectos, de la lectura también del libro de Marcelo Moura, ¿no? Sobre los Virus, fui entendiendo un poco mejor la historia de la banda, la profundidad de su propuesta, de su música, de su biografía, y como que me empecé a reencontrar con ellos, a reordenarme con su discografía, a entender los vínculos que tenían con Chile y bueno, la editorial Biblioteca Chilena, que ellos saben que es un poco mi especialidad es rock latino, que he escrito varios libros sobre rock chileno y latino, me plantearon esta propuesta y me pareció muy interesante, ¿no? Yo ya llevaba como muchos años acercándome al trabajo de Virus, cuando me llegó esta propuesta y me pareció que sí, que había una historia que contar. Y aparte que lo bonito de la historia de Virus es que en Chile nunca ha generado un mayor anticuerpo en que las personas que son fanáticas de la música. Por ejemplo, ahí también se da cuenta en el libro como Jorge González siempre le rindió respeto al trabajo de Virus, a diferencia de lo que decía de Charlie, de Fito o de Soda. Él siempre dijo que Virus era bueno. Y eso está genial, ¿no? Que el trabajo rescate la posibilidad de mostrar que la música de Virus acá pegó y pegó mucho. Sí, yo creo que
ellos, los hermanos Moura, siempre se la jugaron porque lo suyo tuviese mucha profundidad y hubiese un mensaje y una musicalidad sofisticada, atractiva. Yo creo que distintos músicos y gente fueron apreciando eso, ¿no? Y pese a que en los años 80 efectivamente había una disparidad en cuanto a la difusión del rock argentino versus el rock chileno, y que a los prisioneros les tocó lidiar con esa poca equidad, digamos, que quizás es el factor más dinamitante de la distancia que tuvo Jorge González con el rock argentino en general, además de otras distancias estéticas y musicales que él tiene. Pero en el caso de Virus, yo creo que él logró y logra apreciar, digamos, el vuelo creativo y musical, ¿no? La consistencia, la consecuencia de ellos de defender siempre su propuesta y una conciencia de las dificultades, ¿no? Que se obtienen con una banda como ellos en distintos contextos, que le da también más valor, digamos, a toda su gesta artística. Y eso también permite que Virus sea una banda querida y al mismo tiempo, digamos, respetada de manera muy transversal, porque en el fondo es una banda que le tocó enfrentar cosas complejas y que siempre defendieron un poco su obra, y eso es lo que permitió que el trabajo de Virus, digamos, trascienda en el tiempo y tenga 40 años después la significancia que tiene hoy día, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue el proceso escritural? ¿Qué fuiste recolectando primero para ir dándole cuerpo a este trabajo? Bueno, lo primero que hice fue conversar con Emiliano, ¿no? El editor del libro y de la editorial, respecto de cómo enfocarlo. Y bueno, concluimos que este año se cumplían 40 años de Locura, que es un disco muy importante de Virus, donde se concentra gran parte de los éxitos que la gente conoció del grupo. Y entendimos que sería interesante honrar ese disco específicamente. Eh, entonces, bueno, definimos primero crear un marco, generar una introducción, ¿no? Para hablar un poco de Virus, de su historia, de su impacto en Chile, y hablar sobre las canciones del disco, ¿no? Entonces, yo escribí, digamos, varios capítulos de varias de las canciones. Emiliano también aportó uno, y ahí fue donde abrimos un poco el marco para que amigas y amigos pudiesen aportar su visión, ¿no? Sobre el impacto sobre esas canciones en particular. Entonces, contamos con el apoyo, por ejemplo, de Julio Oso, gran autor de libros de música acá en Chile, Joanna Watson, que es mi pareja y que es periodista y autora de libros de música, y también aportó un texto, ¿no? Sobre el tema Tomo lo que encuentro. Tenemos dos artistas transgénero, que son Debbie Kim y Mia Leone, que también hacen análisis de canciones de Virus y que son muy interesantes, porque bueno, Virus fue una banda, digamos, de impronta queer, ¿no? Federico Moura fue un cantante que perteneció a la comunidad LGBT y que en el fondo nunca escondió su orientación, lo que tiene mucho valor pensando que estamos hablando de mediados de los 80, y de alguna manera tanto la estética como la impronta como los mensajes que daba Virus al respecto en una banda que promovía esa libertad, ese derecho, pegó mucho en personas que tenían también esa sensibilidad o que iban a vivir procesos de transformación más adelante. Entonces los textos y los testimonios de ellos, ¿no? De esas personas respecto de cómo viven, cómo les llega esta música, cómo viven sus procesos de transformación, tienen mucho valor. Creo que el libro habría quedado un poquito incompleto sin testimonios como los de Debbie o como los de Mía. Y bueno, y así se van sumando, digamos, otros textos, ¿no? Como el texto, bueno, de Rodrigo Cabrillana sobre un show de Virus acá el 2023, Facu Soto, que es un autor argentino que hace el prólogo, y Cristian Palma, que es un autor que escribe la tercera y que aporta un texto sobre la relación de los Virus con Joe Vasconcelos, ¿no? Eso primero es como hablar un poco de las canciones de los Virus, ¿no? Del disco Locura. Y después hablar un poco de los hitos que fue teniendo la banda acá a mediados de los 80, las giras y todo eso. Y después hablar acerca de bandas, ¿no? Bandas que los han versionado allá y acá, y artistas chilenos que tuvieron relación con ellos, como Joe Vasconcelos, o gente que los versionó, como Los Prisioneros, o como La Ley, ¿no? O como el Grupo Costalazo. Y así el lector pueda tener una visión sobre las canciones, sobre su impacto y sobre su influencia en grupos chilenos hasta la actualidad. Claro, contar que el poder de Virus es tan potente que grupos como Viejas Locas participaron ahí. Piti Álvarez está en un disco en vivo del 2015 cantando ahí también un par de canciones de Virus. Y otra cosa interesante que tiene este trabajo, sin ánimo de hacer spoiler, es que también se da tiempo y maña para ver si el 88 marca el fin del rock latino. Es bien interesante esa parte de la conversación, porque tú hablas ahí con otros autores, en el fondo, y estamos teorizando de un músico sobre música con gente que a veces no es músico. Es interesante esa parte. Ah, bueno, sí. Hay un texto que yo integro que originalmente ese texto lo escribí para leerlo en un show del grupo Costalazo, ¿no? Que me mencionaba hace un momento que ellos hacen
versiones del rock latino en estilo de val peruano y de bolero. Y ahí, bueno, menciono un poco esta idea que planteó en su momento el periodista Marcelo Contreras en una nota de La Tercera, de que para él ese era el año en que moría el movimiento, ¿no? Y yo, claro, tiendo o planteo una discrepancia, un debate en relación a esa idea, porque si bien, bueno, yo esos años estaba afuera, pero yo entiendo que pasaron cosas, como por ejemplo, bueno, vino el tema del plebiscito, que copó un poco la agenda comunicacional y que de alguna manera toda la efervescencia que se había dado hasta el año pasado, hasta el 87 con el rock latino, empezó a decaer un poco porque había otros temas en la agenda. Y entiendo también que cuando vino el proceso, digamos, después que ganó, no vino el proceso también de elegir un nuevo presidente, la llegada de Elwin y todo eso, de alguna manera Chile entraba en otro contexto, ¿no? Entraba en una nueva década y venía la democracia y tal, venían también las aperturas al mundo, ¿no? Y que en ese contexto, donde también entiendo que políticamente era complejo exacerbar mucho los 80, yo eso lo tengo claro, porque bueno, esa idea aparece desarrollada en distintos libros, como por ejemplo en el libro Las voces de los 80 de Emiliano Aguayo, ¿no? Que es un libro que se reflexiona harto sobre qué pasó en ese momento, ¿no? Esa desinflada que se pegó el movimiento, y donde se habla de eso, ¿no? De que había como un acuerdo político de no exacerbar mucho todas las expresiones de los 80. Entonces, los 90 un poco son como borrón y cuenta nueva, y de repente en la radio sonaba pura música en inglés, ¿no? Rod Stewart, Cyndi Lauper, eso era como el sinónimo de la modernidad, que afectó mucho a los grupos de esa época y a los grupos chilenos en general. Y ahí está un poco también el mérito de Los Prisioneros, que con el disco Corazones eran como la única banda chilena en español que sonaba en la radio, ¿no? Sonaba después La Ley con Angie, que era en inglés justamente, la versión de los Rolling Stones, porque no sonaba música de acá. Entonces, claro, en términos técnicos, claro, el movimiento muere o decae acá en Chile en ese momento, del 88 para adelante, pero no así en el resto del continente, ¿no? Porque en el fondo las bandas siguen produciendo música, y entre el 88 y el 92, por ejemplo, está el disco Corazones, está Canción Animal de Soda Stereo, está Tercer Mundo y El Amor Después del Amor de Fito Páez, ¿no? Aparecen Los Rodríguez con su primer disco, o sea, iban a pasar un montón de cosas interesantes en ese tramo de tiempo 88-92. Y digo 92 porque 92 es el año que comienza el movimiento alterlatino, ¿no? Que aparece MTV Latino y aparece Café Tacuba y La Curiaki, los Cadillac de los años 90, etcétera, Babasónico. Pero todo ese movimiento no aparece de la nada. Este movimiento es un movimiento más que influenciado, un movimiento de continuidad con el movimiento de los 80, ¿no? Porque como te digo, todos los grupos chilenos y argentinos y de otros países siguieron sacando discos notables a fines de los 80, a principios de los 90, y siguieron habiendo festivales importantes en Colombia, en Venezuela y en otros países. O sea, el movimiento no murió, solamente que acá en Chile bajó un poco la efervescencia. Bajó un poco la efervescencia por toda una coyuntura, pero eso no quiere decir que las bandas hayan dejado de producir música o que la llama del movimiento se haya apagado a nivel regional, ¿te fijas? Y eso es lo que yo trato como de exponer en el libro, que el movimiento tuvo un tiro más largo y tuvo un peso importante, que es lo que ha explicado que esas canciones y esas bandas hayan seguido resonando, y muchas de ellas siguen activas hasta el día de hoy. Claro, sí. Yo también creo que también pasa que uno separaba a Soda, a Los Prisioneros, a Fito del rock latino, porque el rock latino al final también era como de nueva ola, porque era gente que tenía una o dos canciones que yo donde tú soy de finales de los 90, comienzos del 2000, y uno ya lo veía como la nueva ola, por así decirlo, pero que hasta el día de hoy marca, ¿no? Claro, es que bueno, en todos los movimientos siempre hay artistas que se destacan, ¿no? Como podemos decir Cecilia, qué sé yo, dentro de la nueva ola chilena. O sea, en el fondo, dentro del pop latino de los años 80, Los Prisioneros, claro, es una banda que sobresale porque es una banda que instala 12 o 14 singles, a diferencia de otros compañeros suyos que a lo mejor instalaron 2, 3 o 4 singles. Entonces, es una banda obviamente de un impacto mayor a nivel nacional y regional, pero de todas maneras igual fueron parte del movimiento, ¿te fijáis? Y obviamente que los movimientos de algunas bandas impactan más, trascienden en el tiempo, otras son un poco bandas más de complemento que en términos de catálogo aportan una cantidad de canciones más acotadas, pero eso no quiere decir que no haya habido un movimiento y que estas bandas que trascendieron en el tiempo, como Los Prisioneros, Soda, Fito, no hayan sido parte de esa escena. En el fondo fueron parte de una escena, de un movimiento que tuvo un desarrollo, que tuvo una continuidad después, y que generaron un catálogo y arraigo en la gente y una producción que trascendió en el tiempo en el caso de muchas bandas, ¿no? O sea, por eso estas canciones han envejecido bien y han sido versionadas por otros artistas de estilos muy diversos. Exacto, y finalmente la música es eso, música, no hay para qué darte tanta teoría al arte de lo que siente el corazón. Cristóbal, y si alguien quisiera comprar el libro, ¿dónde lo encuentra? Bueno,
Virus en Chile, lo voy a mostrar aquí en la cámara para que la gente que esté conectada a las redes de plataformas lo pueda ver, esta hermosa portada. Emula en la portada del disco Locura, que es una portada donde aparece, en la portada del disco Locura originalmente aparecía una ilustración con un rostro medio andrógeno, femenino y masculino, mirándose al espejo y como besándose a sí mismo en el espejo, ¿no? Y en la portada del libro es como lo mismo, pero con el rostro de Federico Moura. Es muy bonito, está dibujado por Midori Gale y bueno, decirle a la gente que el libro está distribuido de momento en distintas librerías acá en Santiago, está circulando en distintas ferias. En este momento está en la feria que está ahí en la Plaza Sotomayor, en Valparaíso. Yo les recomiendo que se metan al Instagram de Biblioteca de Chilenia, porque ahí están publicados todos los puntos de distribución y también los lugares desde donde se puede encargar el libro desde todo Chile, ¿no? Y por otro lado, el 13 de marzo vamos a tener una presentación formal del libro en un lugar que se llama Casa Conejo, que está en Brown Norte 10, en Ñuñoa, cerca de Irarrázaval, donde, bueno, vamos a tener presencia, digamos, de los autores y autoras que escribieron en el libro, de la ilustradora, del editor, de personas que han colaborado con el proceso de difusión, y vamos a tener música en vivo, va a estar Rodrigo Medel también de Tomo como Rey cantando una versión de Virus, va a estar Pronta Entrega, que es una banda tributo a Virus. O sea, vamos a tener una linda tarde, digamos, con 2 paneles de mucha memoria, nostalgia, va a estar ahí bien emotivo, ¿no? Así que bueno, invitamos a toda la gente a asistir. Va a estar moderada por Andrés Canulev, así que va a estar bien bonita. Invitamos a toda la gente que asista el 13 de marzo a las 19 horas. Exacto, una noche de notables con notables. Y a ustedes en sus casas les queremos invitar a que se suscriban al canal, que pinchen la campanita, que no sé dónde está, y que vayan a buscar sus imágenes paganas, ¿no? Y que encuentren este libro. Muchas gracias, amigo Cristóbal, por estos minutos. Muchas gracias a ti. Como te digo, he seguido todo lo reciente que has hecho. Vi la excelente entrevista a Nelson González, ¿no? Autor del libro sobre Gustavo Cerati, que también va a estar presente en el lanzamiento. Y nada, felicitaciones por todo el trabajo, muchas gracias por este maravilloso espacio, gracias por acercarte al libro, qué bueno que lo hayas disfrutado y nuevamente agradecer, digamos, la instancia para poder conversar y difundir el trabajo. Un abrazo. Abrazos.